Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una canción, un ritmo que casi todo el mundo reconoce al instante. Sí, hablamos de Oye cómo va, de Tito Puente. Y la idea hoy es usar esa canción, que parece un cha-cha-cha muy sencillo, muy festivo, como un hilo para tirar de una historia mucho más grande. Una historia que tiene que ver con fracturas políticas, con olas migratorias y con cómo se reinventa la identidad latina en Estados Unidos a lo largo de varias décadas. Pues vamos a ello. La canción se publica en el 62, pero para entenderla hay que viajar un poco más atrás, a la Cuba prerevolucionaria. Porque la conexión musical con Estados Unidos era muy fluida, no era algo exótico. Para nada, era un puente cultural de doble sentido. Desde los años 30, ritmos como el mambo, la rumba, el propio cha-cha-cha, eran muy populares en Estados Unidos. Estaban de moda. Sobre todo en Nueva York, ¿no? Nueva York era el epicentro. Totalmente. Había clubs legendarios, pero el más famoso era sin duda el Palladium Ballroom. Lo llamaban el hogar del mambo. Y ahí es donde estaban los que llamaban los tres grandes. Machito, Tito Rodríguez y, claro, el propio Tito Puente. El ambiente debía de ser eléctrico. Sí, se habla de una fusión cultural en la misma pista de baile. Claro, allí se mezclaban comunidades latinas, italoamericanas, judías, afroamericanas, todas unidas por esa música cubana. Era un producto de exportación de primer nivel. Un intercambio completamente natural, que no estaba contaminado por la política. Un puente musical perfectamente construido que, Que en 1959 salta por los aires. por completo. Llega la revolución de Fidel Castro, después se rompen las relaciones con Estados Unidos, el embargo, y esa conexión se corta. De raíz. Y es un corte drástico. Lo que antes era un intercambio cultural, ahora está politizado. La música ya no es solo música. Se convierte en lo que se ha llamado un equipaje identitario. Me gusta esa definición. Para la gente que se va de Cuba es de las pocas cosas que se pueden llevar, un ancla con lo que dejan atrás. Y ahí empieza el gran éxodo. Se suelen distinguir varias olas migratorias muy diferentes. La primera justo ahí, entre el 59 y el 62. Sí, esa es la de la élite del país. La clase alta, los profesionales. Ejecutivos, dueños de negocios, médicos, abogados. Toda la gente que pierde su estatus, sus propiedades, con las nacionalizaciones y la reforma agraria. Y se van pensando que es algo temporal. Claro, eran los que esperan. Estaban convencidos de que el gobierno de Castro caería rápido. Una esperanza que se rompe del todo en el 61, con el fracaso de Bahía de Cochinos. Ahí se dan cuenta de que el exilio va para largo. ¿Y qué cultura construyen en Miami, que es su principal destino? Pues una cultura de la nostalgia. Intentan recrear la Cuba que perdieron, pero una Cuba idealizada, de la memoria. Y la música de esa primera generación de exiliados es un reflejo de eso, si pensamos en Celia Cruz en esos primeros años. Claro, sus canciones evocan una Cuba casi mítica, un paraíso tropical. Una visión que omite las tensiones sociales o el racismo que también existían en esa Cuba prerevolucionaria. Es una música que mira siempre hacia atrás. Sí, que anhela el regreso. Se convierte en una herramienta para mantener unida a esa comunidad. Era una declaración de principios, la Cuba que les fue arrebatada. Vale, entonces tenemos a esa primera comunidad en Miami, con esa cultura de la nostalgia. Pero mientras, en Nueva York, la música no se ha parado. No, claro, la escena sigue. Aunque el puente con La Habana esté roto, ¿Qué pasa allí entonces? pues que Nueva York se convierte en un laboratorio, en un crisol. Ya no llegan músicos nuevos de Cuba, así que la escena se alimenta de los que ya estaban y sobre todo de la enorme comunidad puertorriqueña. Músicos que habían crecido con los ritmos cubanos, pero que también estaban metidos de lleno en el jazz, el swing, el R&B de la ciudad. Y aquí es donde la figura de Tito Puente es fundamental. Es muy importante entender que él no era un inmigrante cubano. ¿Era un New Yorican? Eso es, neoyorquino, hijo de puertorriqueños. Él crece en esa batidora de sonidos. No es un recién llegado, es alguien que domina los ritmos cubanos, pero los toca con una sensibilidad urbana de Nueva York. Tiene que hacer que esos ritmos funcionen en una ciudad que baila, literalmente, a otra velocidad, sería como salsa. Justo. Y oye cómo va, que Puente compone en el 62 es el producto perfecto de ese momento y de ese lugar. Es un cha-cha-cha, un ritmo cubano puro. Pero tocado con esa energía newyorcana. Y la letra no puede ser más directa. Oye cómo va mi ritmo. Bueno pa' gozar, mulata. No hay nostalgia, no hay política, es pura celebración del sonido. Una invitación a la pista. Es una canción que habla sobre sí misma.
el mensaje es el ritmo. Y durante casi 10 años fue un éxito. Sí, pero dentro del circuito latino. La explosión mundial, esa vino mucho después. Y vino de la mano de alguien que no era ni cubano ni puertorriqueño. Carlos Santana, guitarrista de origen mexicano criado en San Francisco. Y en 1970, él y su banda cogen Oye cómo va y la convierten en otra cosa. Fue una jugada arriesgada. Muchísimo. Santana venía de ser una de las estrellas de Woodstock. Su público esperaba rock psicodélico, solos de guitarra larguísimos, y de repente les sale con un cha-cha-cha. La transformación musical es radical, más allá de cambiar los vientos por la guitarra eléctrica, que es lo obvio. Bueno, es que mantiene la estructura del cha-cha-cha, pero donde Puente tenía metales, él pone su guitarra y un órgano Hammond. Que le da ese sonido de rock progresivo de la época. Claro. Pero la clave está en la sección rítmica. Potencia el bajo, lo hace mucho más funk, y la percusión, con las congas y los timbales, es hipnótica. Creó un groove que era imposible no bailar. Consiguió que un público que a lo mejor no había oído hablar de Tito Puente en su vida, se pusiera a bailar un ritmo cubano en estadios de rock. Y es curiosa la anécdota sobre la reacción de Tito Puente. Al principio no le hizo ninguna gracia, ¿no? Para nada. Se quejaba de que cuando él la tocaba, la gente le preguntaba si era la canción del tipo de la guitarra. Comprensible, pero luego cambió de opinión. Sí, y con el tiempo lo reconoció públicamente. Le dio las gracias a Santana porque con esa versión había puesto el Latin rock en el mapa mundial. Y de paso, le había asegurado los cheques por derechos de autor para el resto de su vida. También. Acabaron teniendo una relación de mucho respeto mutuo. O sea que la versión de Santana abre una puerta gigante. La música latina entra en el mainstream global. Y mientras pasa esto, a Estados Unidos siguen llegando cubanos. Sí, pero ya no son como los de la primera ola. Para nada. Son grupos muy diferentes. Entre el 65 y el 74 están los Vuelos de la Libertad. Que traen a una clase media a la pequeña burguesía. Y luego el gran cambio es en 1980. El éxodo del Mariel, los Marielitos. Que eran un grupo mucho más diverso socialmente y que además fueron muy estigmatizados al principio. Muchísimo. Había gente de clase trabajadora, muchos afrocubanos y también personas que el gobierno cubano calificaba de indeseables. Pero lo fundamental es que estas nuevas cosechas migratorias, como las llaman, habían crecido y vivido casi toda su vida bajo el sistema revolucionario. Claro, su memoria de Cuba, su cultura, su forma de ver las cosas era radicalmente distinta a la de esa primera élite de Miami. Entonces el exilio cubano deja de ser un bloque homogéneo, se vuelve mucho más heterogéneo. Tienes a la primera generación con su nostalgia y a estas nuevas generaciones que traen otra Cuba en la cabeza. El choque cultural en un sitio como Miami debió de ser... explosivo. Una transformación total. Miami en los 80 se convierte en un epicentro cultural latinoamericano. Una imagen que además se proyecta al mundo. A través de series como Miami Vice. Por ejemplo, que por un lado ayudó a crear esa imagen de Miami como ciudad vibrante y bilingüe, pero por otro también la asoció a estereotipos de violencia. Tenía esa doble cara, ¿sí? Pero es innegable que la cultura cubanoamericana, su música, su comida, su energía, se fusionó con la identidad de la ciudad. Miami se hizo bicultural. Y de esa nueva energía, de ese movimiento, surge una figura que lo va a cambiar todo otra vez. Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Si el cha-cha-cha de Puente era el sonido de la fusión en el Nuevo York de los 60, la música de ellos es la evolución de eso, pero adaptada al Miami de los 80. Más pop, más global. Es una analogía perfecta. Miami Sound Machine hace justo eso. Fusiona ritmos cubanos como la conga con el pop, el disco, el R&B de la época. Y su gran éxito, Conga, de 1985, es un fenómeno de crossover brutal. Masivo. Llevan un ritmo tradicional afrocubano a las listas de éxitos de todo el planeta. Y supongo que esa nueva identidad bicultural no solo estaba en la música, también en las letras. Ese es el cambio fundamental. Dejan de cantar sobre la Cuba que perdieron para cantar sobre la vida que estaban construyendo, ¿no? Pasan de la nostalgia por el regreso a la afirmación de una identidad dual híbrida. Una de sus canciones más importantes es Mi Tierra. En ella canta: de mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores. La conexión emocional con la isla sigue ahí, muy fuerte. Por supuesto, la raíz no se olvida. Pero la clave está en otra frase de la letra, cuando dice: llevo a mi tierra dentro de mí. Ah, claro. Ya no es la espera del retorno.
Es la afirmación de que la identidad cubana está viva, aquí, en su nuevo hogar. Es una celebración de ser cubano y americano al mismo tiempo, sin conflicto. Es la voz de una generación que ya no se define solo por lo que perdió, sino por lo que ha creado en el exilio. Se consolida una identidad cubanoamericana, que es algo nuevo. Es increíble el viaje. Partimos de un cha-cha-cha instrumental y festivo y hemos recorrido 30 años de historia de una comunidad. Es que la cultura y la identidad no son algo estático, no es algo que metes en una maleta y ya está. Es algo vivo, que se transforma, se mezcla, se reinventa en el destino. Y es fascinante que Oye cómo va, la canción que de alguna forma inicia todo esto en el imaginario global, sea un himno latino sin tener una letra política ni de nostalgia. Su único mensaje es, disfruta mi ritmo. Quizá esa es la clave de su poder, que la cultura no siempre necesita un manifiesto. A veces solo necesita una buena pista de baile. Totalmente. Fíjate en la trayectoria. Una canción de origen cubano, compuesta por un puertorriqueño de Nueva York y popularizada mundialmente por un músico de rock mexicano-americano de California. Es un himno transnacional. Para seguir descubriendo las historias que se esconden detrás de las canciones que marcaron el siglo XX, suscríbanse a Reverso. Y una pregunta para darle una vuelta. Si Oye cómo va definió la fusión de los 60 y 70 y Conga, la explosión bicultural de los 80, ¿cuál es la canción que define la identidad latina actual, que es mucho más compleja?